Hola a todas y todos, muy bienvenidos al conversatorio Una nueva mirada hacia la longevidad, que estamos transmitiendo desde aquí, en vivo, desde el estudio de La Tercera, gracias a una alianza entre nuestro medio, la ONG Achoca Chile, la empresa con sentido social Travesía 100 y también con el apoyo de la Fundación MedLife. Nos motiva a resaltar la última fase de la vida humana, la longevidad, por varias razones. Primero, porque como sociedad sentimos que tenemos una deuda grande hacia quienes entregaron lo mejor de sí para el bienestar de sus familias, del desarrollo del país y con toda la carga familiar, personal también que ello implica. También porque creemos que no se da la importancia necesaria a la voz de las personas mayores en el debate público. Eso también es muy importante. Ignoramos, y también podemos decir que incluso que nos farreamos también, la experiencia de vida acumulada y la sabiduría que entregan los años, que es mucha, con un insumo valioso para las nuevas generaciones. Antes de presentar a las y el panelista y nuestros expositores que nos acompañan el día de hoy, quiero compartir con ustedes algunas cifras muy interesantes del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Miren, primero, la población adulta mayor en nuestro país crece constantemente. Bueno, es tendencia mundial y hoy bordea los 3,5 millones de personas de 60 y más años de edad. La expectativa de vida el año 2050, no mucho más lejos de lo que hoy estamos, será de 85 años. 83 los hombres, 87 las mujeres en promedio. Y el segmento adulto será mayor, corresponderá a un cuarto de nuestra población, superando así a los niños, a los adolescentes también, dice el INE, quienes van a representar solo un 14% del total en 28 años más. Miren, un cuarto de la población, o sea, un 25% serán los adultos mayores. En cambio, niños y adolescentes representarán solo el 14%. Sin duda, vivimos en un nuevo Chile, por lo que nuestro deber también es actuar hoy con sentido de urgencia. Esto no es algo que tenemos que dejar para mañana, es algo que tenemos que hacer hoy. Realizar las correcciones y adecuaciones políticas, en políticas públicas sobre todo, de la infraestructura y también pretender hacia un cambio de mirada al envejecimiento que conduzca también a una vida, en el fondo, plena y satisfactoria para nuestros adultos mayores. Pues bien, ahora sí voy a presentar a las panelistas y a el panelista que nos acompaña esta mañana. Voy a partir por ella, por Macarena Rojas, que es directora del programa Adulto Mayor UC y directora de gestión del Observatorio del Envejecimiento UC para Chile con Futuro. Hola, muy buenos días, Macarena. Gracias por estar acompañándonos esta mañana. También está con nosotros, ella no se acuerda, pero yo he estado con ella anteriormente, alguna vez en una conversación, y debo decir que es un lujo tenerla acá, a Jimena Bogavir, cofundadora y vicepresidenta de Travesía 100. Hola, Jimena. Hola, y re que te me acuerdas. ¿Te acuerdas? Sí. Ah, ya, qué bueno. También está con nosotros Luisa Reyes, quien volvió a estudiar a los 60 años y es mentora, además, de Travesía 100. Hola, Luisa, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y Marco Silva, director de Mercados y Consumidores de Criteria, que viene hoy también a mostrarnos un poco, como a centrarnos también en la conversación. Hola, Marco, ¿cómo estás? Hola, buenos Gracias días, por estar acá también. Gracias. Quiero mandarle un saludo afectuoso esta mañana a Miguel Kiwi, que es profesor de Física Cuántica de la Universidad de Chile, también Premio Nacional de Ciencias Exactas el año 2007, quien en el fondo por motivos de fuerza mayor el día de hoy no nos pudo acompañar esta mañana, pero le mandamos un abrazo cariñoso a Miguel Kiwi. Y quiero recordarle también a nuestra audiencia que previamente quienes se escribieron a través de la plataforma de Zoom, ustedes pueden participar también en la conversación formulando preguntas al panel mediante el chat de la aplicación. Y nosotros vamos a estar leyéndolos ahí, después vamos a hacer las preguntas correspondientes a nuestros panelistas. Antes de iniciar esta interesantísima conversación que tendremos en la mañana, quiero anunciar el concepto nueva longevidad. ¿De qué hablamos en verdad? ¿Y qué vamos a hablar hoy cuando usamos el concepto nueva longevidad? Para que nos expliquen, tenemos un video que preparó Valentina Ballet, que es directora de la ONG Achoca Chile. Vamos con el video.
En Ashoka, ONG mundial y una de las más importantes del mundo, nos preocupan los temas urgentes. Dentro de estos temas urgentes, y junto con el cambio climático, con la equidad de género y con el uso de las tecnologías para el bien común, definimos que la nueva longevidad era un tema urgente. El envejecimiento de la población y el crecimiento de las expectativas de vida ha traído grandes desafíos a todas partes del mundo, desde la planificación urbana, los sistemas de salud, el sistema de educación, el mercado laboral, todo se ha visto revolucionado por esta nueva. En Ashoka, ONG mundial y una de las más importantes del mundo, nos preocupan los temas urgentes. Dentro de estos temas urgentes, y junto con el cambio climático, con la equidad de género y con el uso de las tecnologías para el bien común, definimos que la nueva longevidad era un tema urgente. El envejecimiento de la población y el crecimiento de las expectativas de vida ha traído grandes desafíos a todas partes del mundo, desde la planificación urbana, los sistemas de salud, el sistema de educación, el mercado laboral, todo se ha visto revolucionado por esta nueva longevidad. Este cambio demográfico ha exigido repensar sistemas y estructuras y volver a darle una vuelta a lo que entendemos por vejez. Ashoka hace un tiempo reunió a los emprendedores sociales más importantes del mundo para juntos reflexionar y dialogar con respecto a este concepto, y ellos llegaron a la conclusión de que existe esta nueva longevidad y que es a lo largo de la vida. Esta nueva longevidad tiene 5 bajadas importantes y que se refieren a aprender a lo largo de la vida, tener salud y bienestar a lo largo de la vida, poder contribuir con otros y a otros a lo largo de la vida, fortalecer una seguridad económica a lo largo de la vida y tener la capacidad de autodefinirse constantemente también a lo largo de la vida. El último tiempo, expertos han dicho que Chile está envejeciendo y que eso es algo preocupante. Nosotros en Ashoka y en Travesía 100 decidimos que esto debiese ocuparnos y no solamente preocuparnos, porque el crecimiento en las expectativas de vida también trae crecimiento en oportunidades y nos da la opción de que mejoremos la calidad de vida en cada una de sus etapas. Pero para eso es necesario un cambio de narrativa. ¿Qué entendemos por nueva longevidad? ¿Cuáles son los grandes desafíos de estos nuevos longevos? Hoy día un grupo de personas nos invitará a reflexionar en este punto y nos dará luces de cómo entre todas y todos podemos resignificar esta última etapa de la vida. Bueno, como hemos visto y también como nos mostró en el video Valentina, esta nueva longevidad nos impone un verdadero cambio en los paradigmas de nuestro país respecto a las personas que son mayores de 60 años. Pero, ¿qué datos nuevos? Vamos a las cifras, a la cosa, en el fondo, a la cosa práctica. ¿Qué datos nuevos existen sobre las personas mayores? Y esta pregunta, con algunas cifras, con algunos datos también, nos las va a entregar Marco Silva, director de Mercados y Consumidores, de la empresa Criteria. Marco, cuéntanos un poco, hablemos de este estudio de personas mayores en Chile que hicieron entre abril y mayo de este año. Exactamente, entre abril y mayo de este año nos reunimos con Travesía 100 y Ashoka, con el patrocinio de Fundación MedLife, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que era un grupo interesante de investigar. Queríamos demostrar que en Chile este fenómeno de las nuevas longevidades también se da. Las personas mayores están llegando a esta etapa con inquietudes que probablemente el resto de las generaciones no conocen, no identifican. Y además entender qué segmentos se pueden ver en este grupo etario, ¿cierto? Porque en todos los grupos Obvio. no todos son iguales, hay segmentos. Y no tienen por qué serlo tampoco. Exactamente. Y esos fueron los dos principales propósitos del estudio, ¿no? Perfecto. Entonces, no sé, yo traje unas láminas. Sí, por supuesto, Eso. veamos, podemos poner, ahí está, la Perfecto. presentación del estudio. Aquí tengo eso. Eso. Ahí estamos. ¿No pasa? Si tú no me dices, lo podemos hacer desde ella. No. ¿Podemos avanzar desde control? Ahí estamos. Ahí, bueno, primero rápidamente contarles que fuimos y encuestamos a 1.098 personas mayores sobre los 60 años, ¿cierto? Nos preocupamos de representar a los distintos niveles socioeconómicos. Estamos hablando solamente del segmento de personas autovalentes, que es el 85% de las personas mayores en Chile, ¿cierto? Y región metropolitana y regiones. Lo que queríamos era representar, ¿verdad?, o tener bien cubierto
a buena parte o buenos representantes de las personas mayores en Chile. Y para eso tuvimos que combinar metodologías. Tenemos encuestas online, encuestas telefónicas y encuestas cara a cara, en el entendido que las personas de mayor edad, digamos sobre 80 años y de niveles socioeconómicos más bajos, claro, están menos presentes en los medios digitales, ¿verdad? Y como tú bien dijiste, lo hicimos entre abril y mayo de este año. ¿Bien? Ahora sí está funcionando. Ahí Ya. sí, ya. Bueno, lo primero es que descubrimos que esta etapa de la vida tiene más de dulce que de agraz, ¿no? La primera pregunta era, bueno, ¿qué significados, palabras, conceptos describiría usted la etapa actual de la vida? Y aparecen conceptos como felicidad, salud, tranquilidad, paz. El 69% de los conceptos eran más bien positivos. Es Pero también- alto. es la alto, cifra claro. alta, sí. Obviamente pueden mencionar positivos y negativos, por eso suma más de 100. Y aparece también preocupación, tristeza, soledad, incertidumbre, ¿bien? Pero es el 49% de los conceptos los que tienen más un cariz negativo. Entonces, esa primera conclusión ya nos da una idea de para dónde vamos. Es más positiva la forma de enfrentar la vida que negativa. Luego ya fuimos más al grano, ¿cierto? Y quisimos entender cómo está el perfil anímico del segmento. Hicimos una serie de preguntas, aquí muestro algunos ejemplos. Aquí el gráfico muestra dos colores, el color azul es siempre, el color más claro es a menudo. Perfecto. La escala llegaba hasta nunca, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que sentirse querido, rodeado de gente que me quiere, un 76% dice que siempre o a menudo se siente de esa forma. O jovial y con energía, 72% se siente de esa forma. Feliz, habiendo tenido un gran día, 69%. Son cifras súper altas, ¿no? Bastante más arriba de la mitad, son mayorías absolutas. Y por el otro lado, cuando vamos a emociones o sensaciones más negativas, si se quiere, como ejemplo la nostalgia, con ganas de volver al pasado, solo un 25% declara sentirse así siempre o a menudo. Y triste o apenado, ahí hay un error, dice 25, pero es 16. 16, O sea, claro. son cifras pequeñas. Las sensaciones positivas son altas, masivas, mayoritarias, y las sensaciones negativas son minoritarias y más bien casi excepciones, ¿no? Eso, de nuevo, nos lleva a la misma conclusión, que el tema es más positivo que negativo. Incluso tenemos un estudio que habíamos hecho por allá por el año 2009 en Criteria, ¿verdad? Al mismo segmento de la población, obviamente el segmento de la población de esa época, las personas mayores del 2009, y lo que nos damos cuenta es que pasados 13 años, hoy día, ese segmento de la población de las personas mayores lo lleva mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia se siente entusiasmado? Saltó de un 52 el 2009 a un 68 el 2022. ¿Con qué frecuencia se siente con ganas de romper la rutina y hacer cosas nuevas? Un tema que está muy vigente en esto que describían recién de la nueva longevidad, ¿verdad? Saltó de un 48 el 2009 a un 61 el 2022. Por el contrario, ¿con qué frecuencia se siente nervioso o angustiado? Bajó de 28 a 19. ¿Y con qué frecuencia se siente solo, aislado? Bajó del 22 al 15. Es decir, las sensaciones o emociones positivas aumentan y las emociones o sensaciones negativas disminuyen en este periodo de 13 años. Fuimos a preguntas más puntuales y aquí el gráfico es qué tan de acuerdo o en desacuerdo. Estamos graficando el de acuerdo y el muy de acuerdo, ¿verdad? Las personas de mi edad podemos ser un aporte trabajando. Fíjate que un 92%, o sea, 9 de cada 10 está de acuerdo, muy de acuerdo con eso. A las personas de mi edad les gusta mostrar que siguen activas, 89%, otra mayoría absoluta. Las personas de mi edad pueden hacer cosas nuevas como estudiar o emprender, otro tema que está muy vigente en esto de la nueva longevidad, ¿cierto? 88%. Las personas de mi edad pueden tener una nueva pareja, 77% incluso en eso, que uno podría decir, bueno, eso es un poco más delicado, si se quiere, ¿no? Pero igual 3 de cada 4 dicen que están de acuerdo o muy de acuerdo. Esto es solo una muestra de todas las preguntas que tenemos. El estudio es bien extenso, pero obviamente por los tiempos y para poder dejar un rato para la discusión, hicimos una selección. Y con el segundo gran objetivo que tenía esta investigación, ¿cierto?, de entender, bueno, cuáles son los segmentos que conforman este grupo de la población, encontramos 6 segmentos, ¿cierto? Aquí están ordenados desde el más pequeño, digamos, un 9% de la población, que son los entregados, ya les voy a explicar qué significa cada nombre, y en el otro extremo tenemos el más frecuente, que es el 24%, que son los resilientes. Ahora, la buena noticia es que de los 6 grupos, en solamente 2 de ellos predomina la negatividad, y en 4 de ellos, que conforman el 79% de la población de adultos mayores, predomina la positividad, ¿no? O sea, nos encontramos con un grupo etario de la población que lo vive
a pesar de lo que las otras generaciones creemos, porque hay estudios que dicen que es así, que las otras generaciones lo vemos como una etapa negativa, casi terminal, ¿verdad? De decadencia. Las personas que están en el segmento dicen, no es así. Mi vida yo la veo positiva, tengo ganas de hacer cosas, puedo tener proyectos, pero bueno, denme los espacios, ¿no? Esa es una de las grandes conclusiones del estudio. Para terminar, ¿qué son cada uno de estos grupos? Bueno, los entregados, que es el 9%, al lado derecho está cierto los conceptos positivos menos los negativos. Vemos que ahí priman los negativos y son más bien las personas que están solas, llegan a esta etapa de la vida solas, se sienten tristes, están poco conectadas digital y personalmente, ¿no? Y esa es su característica, ¿no? Entonces ya están entregados como que ya estoy en esta etapa y lo único que me queda es el final, digamos, ¿no? Están los atrapados, que es un 12% de la población, y ellos, si bien tienen ganas de hacer otras cosas, se ven más bien limitados porque todavía tienen obligaciones. Típicamente son los jefes de hogar que llegan a esta etapa con grandes costos y obligaciones y por tanto no pueden expresar lo que les gustaría expresar. Y por tanto también lo viven negativamente, ¿no? Y ya pasamos al lado positivo, ¿cierto? Están los sociables, son personas mayores también, que consideran que han cumplido sus metas y aún tienen ganas de vivir nuevas experiencias, pero esas experiencias se enfocan en las relaciones sociales, ¿no? Participan en organizaciones, buscan los espacios donde socializar con personas, no solo de su edad, sino que también con otras personas también. Tenemos los exploradores, tal vez el segmento más favorecido, son los que llegan con una mejor situación económica y mejor situación de salud. Fíjate, en el lado derecho llega un 55% de conceptos positivos por sobre los negativos, ¿verdad? Y es un grupo del 19% del segmento. Los rebeldes, 22% del segmento. ¿Por qué se rebelan? Porque ellos, teniendo intenciones de experimentar cosas nuevas, de trabajar, de estudiar, tienen la familia que dice, no papá, no abuelo, tú ya viviste, ahora dedícate a descansar, pero ellos no quieren eso, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que caer en cuenta que eso no es positivo para ellos, sino que todo lo contrario, los limitamos a lo que ellos quieren hacer. Entonces ahí, tirón de oreja para todos nosotros, que tenemos padres y abuelos y que los limitamos. Ellos se rebelan frente a eso. No, y finalmente el grupo Los Resilientes, que es el 24%, uno de cada 4 personas mayores, y a ellos les toca difícil porque son discriminados, porque también son subestimados en sus capacidades, tienden a ser un segmento socioeconómico más bajo de la población, pero ellos, sin embargo, se sobreponen a eso y buscan por dónde desarrollar sus motivaciones, ya sea estudiando, ya sea cambiándose de pega, ya sea emprendiendo, ¿verdad? Y eso es el segmento de los resilientes, ¿no? Que están dispuestos a buscarse los espacios para poder superar estas barreras que han encontrado. Eso es un poco el resumen del estudio. Nosotros nos sorprendimos con varias cosas, en Travesía 100 y en Achoca yo creo que también. Así que, bueno, abramos la conversa. Por supuesto, muy interesante abrir esta conversación. En verdad nosotros aquí también hemos quedado un poco sorprendidos con los resultados del estudio, pero positivamente, creo, porque hay que destacarlo en el fondo. Acá estamos aprendiendo de una generación que a veces nosotros la damos por, claro, como tú decías, como hora de descansar o que ya no tienen tantas ganas. Y esto nos demuestra que justamente todo lo contrario, que somos nosotros a veces los culpables, desde las políticas públicas también, en frenar las ganas, todavía la energía que tiene toda esta generación, que tiene ganas de hacer cosas y somos nosotros a veces los culpables de taponear, en el fondo, esas ganas. Todo eso como ganas de romper la rutina que tú mostras en el estudio, hacer cosas nuevas, hacer aporte también trabajando, tener personas activas, demostrarse y mostrarse al mundo como personas activas, estudiar y emprender, como Luisa nos va a contar después de su caso personal, pero muy, muy interesante este estudio. Les quiero contar a todos los que nos están viendo y que nos preguntan por Zoom sobre el estudio de criteria que acabamos de revisar y que nos mostró Marco, el video también de Achoca que revisamos, que terminando este conversatorio van a poder encontrar todo este material en una nota que vamos a publicar en Pulso de La Tercera. De todos modos, este estudio también va a estar disponible en www.travesía100.cl permanentemente. Ahí también van a poder revisarlo para que ustedes sepan. Y es el momento de que conversemos. Llegó el momento de conversar.
Quiero hacer presente a nuestros panelistas, a Macarena, Jimena, Luisa y a Marco, que para complementar brevemente, eso sí, porque el tiempo nos apremia, lo que digan sus pares, ustedes pueden en el fondo replicar y la idea es que tengamos una conversación. Recordarle además a todos los que estén presentes en este conversatorio una nueva mirada hacia la longevidad, que este conversatorio es posible gracias a la alianza entre La Tercera, la ONG Ashoka Chile, Travesía 100 y el apoyo también de la Fundación MedLife. Y recuerden que pueden hacer preguntas por el chat de Zoom, que al final vamos a hacérsela aquí a nuestros panelistas. Jimena, quiero empezar contigo. Tú has sido pionera en este país en varias materias como Casa de la Paz, antes, que nació para la defensa y la promoción del medio ambiente en 1983. Ahora estás tras, hace unos cuantos años ya, de Travesía 100. Como Travesía 100 se conecta con esta mirada respecto al envejecimiento. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Cuéntanos un poco de Travesía 100. Bueno, la verdad, Beatriz, es que a nosotros el resultado del estudio no nos sorprende. A quienes los sorprende es a ustedes, los jóvenes. Porque para nosotros es natural. A mí lo que no me sorprende, por ejemplo, ayer yo fui a comprar ropa interior a una tienda y de repente se me acerca la vendedora y me dice, señora, por acá, y me lleva a la sección de las fajas. Eso me sorprende. Claro, esas cosas te pasan permanentemente, de que la persona parte de la base que si tú tienes el pelo canoso y arruguita, entonces hay un montón de cosas que se desprenden. Entonces, lo que quiero decir es que eso fue lo que nos motivó a crear entre varias personas, todas personas mayores de 60, Travesía 100, que es la preparación hasta los 100, porque hay una alta probabilidad. Eso que antes era un chiste, ahora ya es una probabilidad cierta. ¿Y qué fue lo que nos dimos cuenta alrededor nuestro y que después lo fuimos extrapolando al país? Y ahora me encanta que el estudio lo confirme. Es que en Chile hay, obviamente, y en el mundo, distintas maneras de envejecer. Pero en Chile está muy dividido, primero, la atención que se le focaliza, y con toda razón, a ese 5% que es el grupo vulnerable. Son personas que están enfermas, son personas que están solas, son personas que tienen pocos recursos económicos, de tal manera que lo que hay ahí es una situación que no hay derecho, por decirlo, en el sentido que no puede ser una sociedad que al final de la vida, después de todo lo que has dado, te declara desechable. Y por lo tanto eso está muy bien que sí sea, y a mí me encanta que en la nueva Constitución el tema de cuidados de los mayores hoy día está puesto como un rol compartido entre la familia, la sociedad y el Estado. No puede recaer esa tremenda pega, ¿no es cierto?, que normalmente cae en una mujer, en solo la familia. Entonces, está ese grupo que en el gobierno anterior se cuantificó por el programa Compromiso País 165.000 personas chilenos que están ahí en esa situación que tenemos que hacernos cargo. Pero eso significa que también descubrimos que había un 85% que éramos los autovalentes, que eran las personas que tienen ganas, como dice Marco, ganas de estudiar, ganas de conocer, ganas de viajar, ganas de emprender. Y ese grupo se le cierran las puertas. Entonces, ese grupo, cuando técnicamente se le dice a descansar, y como decía mi papá, yo tengo que descansar primero, o sea, después de cansarme, y te lo declaran como, si ya estudiaste, trabajaste, ahora linealmente te toca descansar, quién sabe, 40 años. Y eso significa que evidentemente va a ejercitar poco tu cuerpo, tu mente, y eso te va a ir derivando a engrosar el grupo anterior. Entonces vamos aumentando un problema en algo que es una oportunidad y es una solución. Y por eso es que nosotros los mayores, cuando testeamos los resultados preliminares del estudio con distintos grupos, todos sintieron alivio, porque fue un espejo en el cual reconocernos, a diferencia del grupo siempre infantilizado y siempre vulnerable de antes. Y para qué decir, cuando nos damos cuenta que este fenómeno que nosotros percibíamos también se discutía en el mundo. Fundación Ashoka, el Foro Económico Mundial, grandes universidades como la Universidad Católica, Stanford, MIT, la Fundación MedLife, están viendo esto como una oportunidad. Entonces, quiero decir que para nosotros es una gran sorpresa este estudio. O sea, una gran noticia. No es tanto una sorpresa, sino una gran noticia. Y queremos que se transforme, por supuesto, en un cambio de mirada, un cambio en la sociedad, pero también en políticas públicas. Es que es muy dura además la palabra que tú ocupas, porque como de este porcentaje menor que tú hablas,
La palabra, porque es cierto, o sea, una cosa es ser vulnerable, pero el infantilizar es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Atenta contra la dignidad, Sí. que es la gran palabra de hoy, ¿no? Sí, es muy duro. Macarena, quiero seguir contigo. Tú trabajas desde la academia en temáticas de personas mayores. Muy interesante. ¿Cómo crees tú que es posible empoderar a este segmento de la población, sensibilizar también sobre ello a nosotros, en verdad, quienes tenemos que aprender mucho, como nos decía Jimena? ¿Estás de acuerdo con la extensión del trabajo, por ejemplo, en la edad mayor, más allá del debate que exista para complementar las bajas pensiones, sino que, en el fondo, que la gente después, en el fondo de edad de jubilación, siga trabajando? Sí, lo primero felicitar también a Travesía 100 y a Ashoka por este estudio, que creo que siempre es importante estar generando información que permita a las instituciones, a las políticas públicas orientar de mejor forma las iniciativas que se dirigen hacia este segmento. Con respecto al empoderamiento de las personas mayores, a mí hay una frase que trato de repetirme siempre y que me gusta mucho, que es como: nada para nosotros sin nosotros. Y yo creo que esa es una frase que recurrentemente a veces los profesionales olvidamos y es fundamental. O sea, las personas mayores son hoy día un grupo que tiene mucho que decir, y los que trabajamos en el diseño de las políticas públicas o en el diseño de programas o acciones, creo que no podemos olvidar que eso tiene que ser co-construido con las personas mayores y tiene que ser con las personas mayores en el centro. Y no siempre pasa, ¿sí? Entonces, porque el empoderamiento no es algo que venga del cielo y uno se lo puede entregar a otra persona, ¿sí? Es algo que se co-construye. Uno puede diseñar las condiciones, uno puede diseñar programas que faciliten que las personas tengan las herramientas, pero en todos los grupos sociales, pero los mayores creo que como en ningún otro, ellos tienen toda una historia para aportar y para contar en relación al empoderamiento. Entonces creo que los programas que fortalezcan el liderazgo, que fortalezcan el empoderamiento, eso tiene que estar súper presente. Y no podemos, en contrapartida, pensar que eso es algo que solo ocupa a los mayores, porque si nosotros no construimos en paralelo una sociedad que acoja esa persona empoderada, lo que generamos es frustración, porque va una persona a la sociedad súper consciente de sus derechos, de esta nueva mirada, de este nuevo paradigma: oye, el envejecimiento es otra cosa, no es esto, pero es como que fuera a chocar con distintas puertas que lo están mirando de una forma en lo que esa persona ya no se ve. Entonces, trabajar en el empoderamiento de las personas mayores y no trabajar en cómo el resto de la sociedad miramos a ese grupo o en las oportunidades reales que abrimos, solo va a generar más frustración. Entonces tenemos que avanzar en ambos caminos y eso creo que es algo fundamental y que ojalá los programas y las iniciativas como esta y como otras que desarrollan muchas otras fundaciones y universidades, poco a poco vayan avanzando hacia allá. Y en relación al trabajo, dando como base que la seguridad social es algo que debe garantizarse, es decir, no podemos mezclar hoy día esos dos discursos porque es muy violento para una persona que está trabajando por obligación, porque no le alcanza para sustentarse, que debatamos sobre si trabajar o no trabajar porque esa persona se siente obligado, pero excluido de ese grupo. Este estudio yo creo que nos muestra también, hay cifras en relación a la cantidad de personas que actualmente están trabajando y que si no tuvieran la obligación económica de hacerlo, lo seguirían haciendo. Nosotros tenemos la encuesta calidad de vida en la vejez que muestra exactamente lo mismo, es decir, del grupo que trabaja, que más o menos son ahora en la pandemia es un poquito menos, 25%, pero tradicionalmente es un 30, 35%, casi un 70% lo seguiría haciendo porque le da sentido de vida, le da sentido de entregar lo que sabe, conectarse con otros. El trabajo puede tener un significado más allá que solo la relación de recibo recursos económicos, sino que también es un espacio para entregar. Y desde ahí pueden haber instancias súper interesantes. Lo que sí muestran los estudios también es que la gran mayoría de las personas empieza a emprender por cuenta propia, que puede ser una motivación legítima, pero muchas veces son personas que quieren trabajar, pero no encuentran en los espacios más formales o tradicionales de trabajo espacio para hacer eso, porque todavía como sociedad no nos hemos ajustado, que a lo mejor yo ya trabajé toda la vida de lunes a viernes, tal vez ya no quiero trabajar en ese formato, quiero trabajar en un formato más libre, quiero trabajar en un formato más flexible, y yo creo que ese es el ajuste que nos puede faltar, pero ciertamente hay muchas personas que se sienten discriminadas
en el mundo del trabajo. Yo creo que hoy día muchas empresas y organizaciones están dando un poco un giro a esa mirada y repensándose también, pero ahí hay un desafío grande en los dos aspectos, pero espacios como este yo creo que son espacios que espero que cada vez empiecen más a facilitar que las otras generaciones empecemos a mirar esto, las organizaciones que no están trabajando con personas mayores empiecen a poner el foco también, y sobre todo que como personas nos empecemos a ver reflejados también, o sea, como que la vejez lo vemos como algo que está súper lejano. A lo mejor a algunos le falta 40, 50 años, a otros 20, a otros 10, pero es importante empezar a pensarse también en su propia vejez, porque eso también nos hace actuar desde un lugar más empático, pero también desde un lugar más realista. O sea, es cierto que todos envejecemos y que podemos empezar desde ahora a construir una sociedad más amigable con los mayores de hoy, pero también una sociedad en la que nosotros queramos envejecer. Macarena, antes de... Sí, Jimena, por supuesto. Una de las cifras que a mí más me emocionó del estudio es sobre quiénes son las personas que igual les gustaría seguir trabajando aunque no tuvieran necesidad de hacerlo, y eso se relaciona con el nivel educacional. A mayor nivel educacional, más añoranza hay de probablemente donde tú tenías un espacio de realización personal, de donde tú eras considerada una persona, versus una persona que tiene un trabajo más bien automático, de malas condiciones, mal remunerado, maltratado. Entonces, yo creo que nosotros estamos entrampados en la discusión sobre a qué edad uno debería dejar de trabajar para hacer una cosa voluntaria, porque depende de cada una de las personas. No es una cosa de edad. Pero además que revisemos el tema educacional de tal manera que el trabajo siempre sea un espacio de realización personal y dignidad. Sí, yo quisiera acotar una cosa más relacionada con lo mismo. En el estudio, un dato que no mostramos aquí, y es que el principal espacio de discriminación hoy día que sienten las personas mayores es el trabajo o el acceso al trabajo. Por lejos, por cualquier otro. O sea, hay una pega ahí que tiene que ser el resto. Además, hay algo, una sensación de ser... ahí la sensación de ser desechable es muy dura a cierta edad. Porque te cambian por, básicamente, un modelo más joven. Tal cual. Entonces, muy dura esa sensación de acá me van a desechar literalmente casi que a la basura. Ahora, Macarena, lo que te quería preguntar, antes de ir con la historia de Luisa, que tengo demasiadas ganas de escucharla, Macarena, te quería preguntar acerca como de avances que hemos hecho en políticas públicas, porque me acuerdo esa vez también, Jimena, esa vez que estuve conversando contigo, tú hablabas en ese minuto, por ejemplo, de la posibilidad, porque me quedé pensando en las personas que todavía tienen demasiadas ganas de trabajar, de entregar y todo, que también hay una cosa como, quizás como... por el emprendimiento, me acordé, como de rangos de horarios también, como quizás uno pudiese, en el fondo tú me acuerdo que decías esa vez, quizás la lógica es seguir por un camino en que llegar a cierta, no es necesario trabajar las 45 horas semanales, sino que uno podría darle incentivo a las empresas por tener gente también contratada, porque trabaje alguna cantidad de horas diarias, por ejemplo. ¿Cómo hemos ido avanzando? ¿Cómo sientes tú que han sido los últimos años? ¿Hemos dado pasos importantes? ¿No estamos estancados todavía? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, aquí también después los panelistas me pueden complementar. Yo creo que se están haciendo cosas bastante interesantes, pero tenemos muchos problemas en relación a la cobertura. Yo te diría que hay programas que están bien enfocados, que apuntan en el sentido correcto, que están bien diseñados, pero lamentablemente se quedan cortos de recursos para que puedan llegar a una gran cantidad de población mayor. O sea, todavía es escasa la cobertura de muchos programas y políticas públicas que son fundamentales que crezcan. Y hay ahora actualmente en discusión el proyecto de ley de envejecimiento activo, que si bien existía ya desde hace 10 años atrás o 12, un plan de envejecimiento activo al 2025 no era una política pública, y eso lo hace bastante maleable en el sentido de que no quedan necesariamente partidas de recursos comprometidas o que pueden tener cambios los énfasis. No es una política de Estado, y yo creo que Chile hoy día ya no se puede dar el lujo de no tener una política de Estado que piense el envejecimiento al 2030, al 2050, porque Jimena ponía un punto, decía, bueno, en realidad hay que distinguir qué tipos de empleo, y yo creo que por eso también se han trampado bastante las discusiones con respecto a una ley de flexibilidad laboral de las personas mayores, porque claramente hay oficios donde sería imposible proponer o extender la edad de jubilación, porque son oficios duros, porque son oficios que ya son desgastantes, que requieren esfuerzo físico y que probablemente son personas que igual necesitan seguir trabajando, pero sería muy complejo que lo siguieran haciendo porque incluso podría perjudicar su salud. Sin embargo, una política pública uno también la tiene que
pensar para los mayores de hoy, pero con perspectivas de futuro. Hoy día la generación de personas mayores es una generación que tuvo mucho menor acceso a la educación. En promedio tienen 8 o 10 años de escolaridad, va subiendo cada vez, pero en 10 años más o 15 vamos a tener personas mayores con una escolaridad de 12 años, con un porcentaje de personas que fue a la universidad bastante grande y que va a estar demandando espacios en la sociedad donde poder seguir entregando esa tremenda experiencia. Y hoy no estamos tan preparados para eso. No, hay empresas que están haciendo algunas experiencias pilotos y han sido súper positivas. O sea, a diferencia de lo que se piensa como esta caricatura también que se hace sobre la generación de los millennials, que son descomprometidos, que no sé qué, ellos han valorado muchísimo poder trabajar con personas mayores porque aprenden de su experiencia. O sea, también hay cifras que demuestran lo positivo que es lo intergeneracional, no solo en la vida cotidiana, sino que también en el trabajo. Ahí hay otro dato, Macarena, que nos muestra el estudio, y es que al 2022 las personas que declaran llegar a la adultez mayor, digamos, mayores de 60 años, con buena salud, supera ampliamente lo que pasaba 13 años atrás. O sea, Sí, me imagino. además llegan con mejor salud. O sea, tienen efectivamente más espacio, o deberían tener más espacio para poder trabajar. Luisa, ahora sí, tu turno. La pandemia puso en el tapete la brecha digital de vastos sectores, sobre todo en las personas mayores, con una experiencia muy positiva también, porque como que los obligó también como a acercarse a la tecnología, para comunicarse, para estar con sus cercanos, para seguir trabajando, etcétera. Pero sí, sigue habiendo una brecha, o sea, ahí nos falta, tenemos que hacer una tarea importante. Cuéntanos un poco de tu historia personal, porque volviste a estudiar a los 60 años. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión y dijiste, ya, esto es lo mío, esto quiero seguir haciendo? Y cómo también decidiste tú entregarte, en el fondo, Aníbal, como tu pasión, como a apoyar y ayudar a disminuir esta brecha de digitalización en las personas mayores. Bueno, yo hasta los 60 años o un poco antes, yo no había hecho nunca una carrera universitaria. Yo había estudiado en el comercial por instancia de mi papá. En ese tiempo los papás te mandaban un poco la vida. Y bueno, y esta niñita es buena para tal cosa, estudia tal cosa. Para allá va. Y ahí va. Bueno, después uno se casa y eso ya pasa como en segundo plano. Pero cuando estaba como en los 58 años, yo hice una jubilación anticipada. Y cuando vi lo que me correspondía de pensión, realmente fue caótico. Porque era tan poco, que realmente yo estuve en un estado como de depresión, así ya, muy agobiada. Y pensando, ¿qué voy a hacer? Con esto yo no puedo vivir. Y justo en ese año yo era un tránsito obligado, el mall de Marina Arauco de Viña. Y ahí se instaló la Universidad de las Américas, en ese tiempo, la sede de Viña del Mar. Y justo iba pasando y me entregaron un folleto donde me mostraban todas las carreras que habían. Y como que me entusiasmé y yo dije, bueno, ¿y por qué no entro a la universidad y hago algo que yo pueda hacer por mi cuenta, sin patrón, sin tener que recurrir a una empresa? Y empecé a ver la malla y no había, yo quería historia en realidad, porque la historia me fascina, pero no estaba dentro de la malla y tampoco estaban las condiciones económicas, porque la universidad es privada. Pero yo dije, esto no me voy a quedar así, y empecé a arreglarme todo el año, como viendo ya que mis cuentas no me superaran, y tenía además la pensión que me estaban pagando. Yo en ese tiempo trabajaba, aparte de la pensión, y podía costearla. Así que el año siguiente ya empecé a ver y dije, dentro de todos los ramos, ¿cuál es el que más me gusta? Y la verdad que estudié psicología sin una convicción muy profunda, porque nunca había pasado por mi mente. Ahora no es el caso, por supuesto. Estoy totalmente abierta a las opciones. Claro, abanderada con mi profesión, que amo totalmente. Y lo conversé con mi familia y todos me apoyaron. Ya, sí, dale nomás, sí, no hay problema. Y entré y realmente creo que lo he manifestado más de alguna vez. Creo que han sido los mejores años, no los mejores años de mi vida, porque tengo un montón de vivencias con mi familia que son estupendas también, pero dentro del plano de estudio y lo profesional, creo que lo mejor que me puede haber sucedido es haber entrado a la universidad a esa edad. Fueron años maravillosos, esos 5 o 6 años que estuve, guardo recuerdos inolvidables, y no, por eso significó que no estuve siendo víctima también de discriminación. Eso te quería preguntar. Se discrimina por edad cuando tú entras a estudiar ya con un grupo de personas. Yo estudiaba en el régimen executive, que nos daba la posibilidad de trabajar y estudiar. Y claro, había
gente que era menor que mi hija incluso, y yo estaba ahí, era la mayor de todas, yo realmente era la mayor de todas. Pero fíjate que no fue tanto con mis compañeros, fue más bien con los profesores, donde hubo como rechazo, no todos, afortunadamente, pero los más jóvenes como que veían extraño que una persona tan mayor estudiara. Con mis compañeros no, yo hice muy buenos grupos hasta el día de hoy, somos muy amigos y uno de mis compañeros del alma es uno que vive cerca, es vecino mío, que es como de la edad de mis hijas y somos muy, muy, muy amigos, nos queremos montones. Eso como que se superó, pero con los profesores yo sí que vi discriminación. Como que decían, no hay posibilidad de que una persona mayor pueda seguir, pero yo soy porfiada también. Además, a mí me gusta cuando estudio sacarme buenas notas. Y yo siempre estuve con las mejores notas, yo hasta el final. Nunca repetí, nunca me eché ningún ramo, empecé así suavecito, suavecito. Y un día me acuerdo que me saqué muy buenas notas, una muy buena nota, 2 veces me pasó, con un profesor de antropología. Y cuando me dice, hay un solo 7. ¿Y quién es la persona? Yo, es Luisa Reyes. Yo, usted me dijo, y así me miró como diciendo, pero ¿cómo? Si usted cómo no puede sacarse un 7, usted no es para 7. Y después le di, perdona la expresión, pero así le di con un palmo en las narices porque siempre tuve muy buenas notas. Aparte que me apasionó ese ramo, antropología es algo que me encanta. Y así, y otro ramo, otras personas igual, como que me discriminaban, como que yo no iba a poder hacer la carrera. Pero no, pues la pude hacer y como te digo, fueron años maravillosos de mi vida, con un gran apoyo de mi marido, que al final terminó costeando toda la carrera, porque después yo ya dejé de trabajar. Sí. Me dediqué nada más que a estudiar y él está tan orgulloso de mí, porque yo podía hacer esta carrera y todo. Mi nieta en ese tiempo tenía como 17 años, muy orgullosa de su abuela y toda mi familia en general. Me apoyaron mucho, mucho, mucho. Yo tuve mucho apoyo de mi familia. Y creo que era una asignatura pendiente que yo tenía, porque yo siempre pude haber estado en la universidad, pero eran otras las circunstancias. Yo no me quejo de mi padre, era la forma en que se estilaba en ese tiempo. Había otro tipo de moverse por el mundo, así que tampoco, ¿por qué mi papá no me permitió que estudiara? Claro. No. Creo que el contexto de ese tiempo era distinto y yo lo asumí sin problema. Lo importante es que uno pudo. Entonces yo siempre he conversado con gente, incluso menores de 60 años, que se problemen y yo les digo, pero estudien, hagan algo que les guste. Si no les gusta la universidad, otro tipo de carrera, algún tipo de oficio también, que también te deja algo de dinero, pero no se queden. Y bueno, y eso también vino después, vino la pandemia, que nos puso de cabeza todo, y especialmente a las personas mayores, porque como decían acá, el grupo que es más, está como más agobiado es el que está solo por distintas circunstancias, y la soledad fue una cosa, un tema dentro de las personas mayores. Y yo no me quedé en todo caso así con voz cruzada de brazos, porque tengo una hija que es ingeniero en informática y ella fue la primera que me enseñó para entrar a la Universidad Católica, a lo que tiene que ver con la Universidad de las Personas Mayores. Esa fue mi primera experiencia en Zoom. Y ahí el Zoom me encantó. Yo soy súper positiva y veo que siempre como que trato de buscar las partes positivas de la vida. Y sentí que el Zoom era como mi gran aliada, porque yo igual tenía una vida bien movida. Yo tenía muchos contactos, participaba harto con Gerópolis, que es una institución que se dedica a las personas mayores de la Universidad de Valparaíso. Entonces se me abrió un mundo, una posibilidad. Ese año con la pandemia sobre todo, fue maravilloso para mí. Por el Zoom yo aprendí un montón de cosas, actué en obras de teatro, hice talleres de crítica, fue realmente hermoso. Y bueno, vino el año 2021 y ahí tuve la oportunidad acá con Jimena y Travesía 100 y Gerópolis de poder hacer el programa Fundaula, que fue maravilloso, que tenía que ver con digitalización para las personas mayores. Y yo entré, por supuesto, pues yo estaba todo. Además estaba la oportunidad de aprender algo que yo no dominaba mucho. Yo igual me movía, porque en la universidad tú tienes que aprender computación, tienes que hacer trabajo, PowerPoint, eso me movía bien, pero igual estaba como bien atrasada. Y creí que era el momento de ponerme al día y lo hice sin problema, terminé todos los cursos y después Travesía 100 nos invitó para que formáramos un grupo de mentores
la idea era que nosotros como mayores sirviéramos de apoyo a otras personas mayores. ¿Ya? Y eso era lo bonito, personas mayores apoyando a personas mayores. Y así fue como entré a trabajar o a realizar una labor como mentora todo el año pasado con la Caja de Compensaciones de los Héroes primero, después con las viviendas tuteladas de Senama. Y este año se nos presentó de nuevo la oportunidad de ser mentora, esta vez para personas que son clientes de Walmart. Y ya esto ya era algo más formal, una mentoría que duró 4 meses, con medio mes de preparación, nos prepararon muy bien. Y yo acabo de terminar hace 2 semanas mis mentorías, fui la primera, la primera del grupo. Y además había también mentorías con la Caja de Compensación de los Andes, donde ya tengo como ofrecimiento de seguir. Y también fue un trabajo que me fascinó porque siento de que no podemos quedarnos atrás. No. Y el mundo digital nos abre una puerta inmensa para que nosotros nos podamos poner al día. Y cuando nosotros nos proponemos, es que yo creo que va todo en la actitud y en la motivación. Si tú realmente estás dispuesta a correr riesgo, la edad no tiene que ver. La edad es lo menos. Siento de que sí, a lo mejor pueden haber problemas de salud, pero ni eso te puede impedir. Porque uno, si la tiene bien controlada, los problemas que puede tener de salud, tú puedes hacer cualquier cosa. De acuerdo a los medios, yo ahí no tengo límites, no tengo límites. Y espero seguir muchos años más así, porque me gusta mucho eso. Qué felicidad escucharte, Luisa, en verdad. Sí. Porque a uno le llena el alma Sí. como escucharte. Así que te felicito muchísimo por todos tus logros, de verdad. Sí, gracias. Mucho, muchas gracias. mucho. Sí. Veo a la Jimena ahí escuchándote y como que se le ilumina la cara, ¿verdad? Sí. Es La bien niña impresionante. Claro, Soy la niña totalmente. símbolo. La Jimena se le ilumina la cara escuchándote. Sí, gracias. Impresionante. Así que te Jimenita es felicito una persona muchísimo. muy especial. Y yo creo que entré a Travesía 100 porque yo me sonaba el nombre de ella, haberla visto en la tele o leyendo algo de ella. Y yo dije, si Travesía 100 está Jimena, es porque debe ser bueno. ¿Verdad? Te lo Sí. prometo, sin conocerla personalmente. Sí, Ahora por tengo supuesto. el gran gusto Ya de estamos. conocerla. Sí, Sí, es Pero, un gusto también escuchar sí, y escribir como, sí. o sea, y leer las cosas que sí, así que de Jimena. Vamos a seguir, me podría querer Luisa eternamente, pero tenemos que seguir esta conversación. Y quiero hablar ahora con Marco un poco, porque ¿crees tú que las y los chilenos tenemos una actitud como lo que hablaba un poco antes, como papá, es hora de descansar, o abuelo, no, tú no puedes hacer esto? Muy por el contrario de cómo apoyó, por ejemplo, la familia de Luisa a Luisa, llegado el momento en que ella quise estudiar. ¿Hay como una sensación como un poco de menosprecio por el envejecimiento? ¿A qué podría deberse esta actitud de nosotros los chilenos y cómo podemos revertir esta situación a nivel cultural? Mira, cuando nosotros habíamos terminado recién en la etapa de campo, de levantamiento de encuesta, y estábamos analizando la información y bueno, Jimena no se sorprendía, pero nosotros sí. Y esa sorpresa tiene que ver con lo mismo que tú dices, porque uno tiene una visión distinta. Apareció en un diario publicado un estudio que hablaba de todo lo contrario, ¿no? Y decía llegar a la vejez, porque hablaba como vejez, tema aparte después de las palabras, en una etapa sola y triste, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó, digamos? Y fuimos a ver este estudio que salía publicado, y quienes hablaban ahí eran las personas menores de 60 años. Es decir, los jóvenes, los que están entre los, qué sé yo, menores de 25, entre 25 y 40, 40 60, todos piensan que llegar a la etapa es triste y es solitario. Y cuando vemos las personas que ya llegaron a la etapa nos dicen todo lo contrario. Ahora, ¿de dónde viene eso? Chuta, es difícil saberlo, ¿no? Puede ser un tema cultural, no sé quién nos educó así, no sé quién nos dijo que yo así creo era. que ahí yo hago un mea culpa a nivel de medios de comunicación también, en que hay una información constante que nos entregan sobre las personas mayores, en que es de noticia negativa también. Claro. Entonces, quizás hay que hacer un trabajo nosotros desde los medios de dar a conocer la otra cara de la moneda. Hay una al pega ahí, respecto. como tú dices, bueno, de partida las políticas públicas, que ya lo dijeron, los medios sin lugar a dudas y las marcas. Las marcas cuando muestran a las personas mayores, las Siempre muestran de esa otra forma. Infantilizada, Exacto. como decía. Y eso crea realidades, ¿no? Y la gente que consume esa información se queda con esa sensación. Bueno, cambiemos la mirada, o sea, démonos cuenta cómo es realmente llegar a ser una persona mayor y hagámonos cargo, digamos, ¿no? Por supuesto, Jimena. Lo que yo quería decir es que mis hijos cada cierto tiempo se juntan y dicen,
la que se nos viene con esta señora tan empoderada. Sí. Y yo les digo, pregunten. Sí, po. No hagan reuniones entre ustedes y me digan, mamá, hemos decidido qué, porque eso de verdad que no, pues, ¿no es cierto? pues, ¿Cierto, Luisa? Sí. ¿Viste? Ah, ya, estupendo. Vamos a ir a las preguntas. Tenemos algunas preguntas de las personas que nos están viendo por Zoom. Hay una persona que nos escribe que no se identifica con todo lo que en el fondo que estamos planteando, pero plantea también la siguiente pregunta, que es muy interesante. Desde el punto de vista de las empresas, ¿cuán preparadas y dispuestas están para hacer estos espacios de trabajo para personas mayores de 60 años? ¿Cómo también es la relación laboral con otras generaciones? Marco, te preguntan a ti, como tú también trabajas con diversas empresas, ¿tienes alguna noción también o de cifras o de conocimientos? También Macarena nos puede responder esta pregunta también desde el Centro de Estudios para saber esta relación entre cuánto están dispuestas en verdad las empresas al día de hoy. Queremos saber eso. Sí, a ver, cifras no tengo y en realidad hemos visto poco. ¿Ah? Poco. Y yo creo que tiene que ver con que las personas que toman las decisiones son parte de las generaciones mayores que ya sabemos cómo los ven. ¿Cierto? O sea, la respuesta está en lo que acabamos de conversar. Como al final quedamos en un círculo. Ahora, vicioso. por tanto, hay que empujarlo desde las políticas públicas. ¿Cómo hay incentivos para que las empresas, que creo que tú lo dijiste hace un Sí. rato, ¿cierto? ¿Cómo hay incentivos para que las empresas, bueno, encuentren espacios de trabajo para las personas mayores, tal vez con otros horarios, como tú decías, obviamente trabajos que no pueden ser oficios de cargas pesadas ni nada por el estilo, pero no sé, en el día a día uno convive con gente que están en el segmento de personas mayores y son tan lúcidas como uno, entonces... Sí, más por- a veces. Bueno, La y además sabiduría de tienen- la vida. Además que tienen harto más carreta, experiencia, y nos pueden enseñar, ¿verdad? Esos espacios tienen que darse. Hoy día no he visto que existan, no tengo cifras tampoco, pero... Y Macarena, ¿tu experiencia con las empresas en el fondo? Sí, eso quería comentar. Hay algunas empresas que han hecho esfuerzos importantes por promover la gestión de la empresa o por promover la contratación de personas mayores, pero a veces les ha costado como poder sostener esos esfuerzos en el tiempo porque parten como a veces desde una súper buena intención, pero no necesariamente con un soporte técnico o con una asistencia técnica para poder hacer eso bien. Sí, como parten desde la intención de, bueno, ya abramos las puertas, contratemos, y a veces se encuentran con que las vacantes no se llenan, por ejemplo, porque, claro, no es exactamente lo que las personas mayores están buscando, qué sé yo. La buena noticia es que yo creo que de a poquito, sí, se ha empezado a instalar una cultura de querer mirar este grupo también como una posibilidad más amplia. Se formó recientemente una red que se llama Red de Empresas con Experiencia, por ahora son poquitas, son 12, que están intentando transformarse en empresas o en instituciones amigables con la edad. Para el universo de empresas que tenemos hoy en día es nada, pero es una lucecita de esperanza de que vamos en un camino que ojalá a futuro también se empuje una política pública que pueda promover una mirada sobre el empleo, tanto en la salida de la jubilación como en la contratación o en mantenerse más amigable con la edad, porque por ejemplo jubilar también puede ser un evento muy desestructurante si tú sientes que jubilas un poco obligado, como no necesariamente cuando tú querías hacerlo, y en Chile tenemos prácticamente nada de políticas de gestión de la edad, es decir, de poder preparar una salida o a lo mejor salir y tener un rol distinto y ser mentor de trabajadores más jóvenes, cosa que no sea tan abrupto porque jubilar es algo que va a llegar en un momento de la vida sí o sí, y es un tránsito que tenemos que hacer, pero tenemos que prepararnos para ello. Podemos seguir aportando desde otros lugares, podemos reemplearnos en otros roles siempre y cuando sea algo que sea compatible con mi salud y con mi bienestar, que me haga bien y que no sea por obligación, porque yo creo que el relato que nos comparte Luisa es una realidad dura que tampoco podemos obviar. O sea, hoy en día una persona que jubila, sus recursos se reducen a un cuarto, y eso es una realidad súper dura que puede hacer que una persona se deprima, se enferme. Entonces, eso es una deuda que tenemos como país gigante y que tenemos que avanzar hacia allá. Pero también tenemos que avanzar en un cambio cultural de no discriminación, de abrir espacios y en construir modelos de envejecimiento donde uno también se vea reflejado. Los estudios de otras generaciones también muestran que en la medida en que yo tengo una persona cercana, es decir, los jóvenes que vivían con sus abuelos, tenían una opinión un poquito mejor que la sociedad en general en relación a la vejez. Y a mí me encanta compartir este panel, por ejemplo, ahora con Jimena o con Luisa, porque creo que uno se puede ver reflejado ahí. Es decir,
yo veo que yo podría ser como Luisa, oye, no, pues yo a esta edad también quiero estudiar otra cosa y quiero hacer otra cosa. Entonces, también empezar a construir modelos de envejecimiento donde uno se ve. Es decir, no es solo la caricatura sobre el envejecer, sino decir, oye, yo me veo ahí, me veo como ella y creo que podría hacer eso y eso me inspira. Entonces, también eso nos puede ayudar a otras generaciones a avanzar hacia allá con una mirada más realista y más amigable también sobre el envejecimiento. Jimena. Siguiendo lo que dice Macarena, yo creo que es tan simple como dejar de mirar el ciclo de vida o el curso de la vida como se inventó en la Revolución Industrial, como decíamos, yo estudio, yo trabajo, yo descanso, y avancemos de forma integral a lo largo de la vida. Porque, ¿qué es lo que nos trajeron los millennials en su mochila, ¿no es cierto? De que ellos estudian, trabajan y descansan al mismo tiempo. Obvio. Y eso me parece súper sensato. Y no acumular todos los logros en la edad de ustedes. ¡Qué terrible! Entre que críen, trabajan, la tienen que romper. Cuando después hay toda una etapa maravillosa en que uno, como dice Luisa... Puede seguir rompiendo. Claro, o no romperla, si ya no lo quieres romper. Yo encuentro que Luisa la rompió, ¿ah? Pero la idea es que ahí tú sigas desarrollando plenamente tus potencialidades, no sacarte el premio Nobel, porque ya nivelaste expectativas. Y una cosita muy pequeñita que quería decir que aporta el concepto de nueva longevidad también, que es lo que vimos en el video al inicio, que es sacarse el peso que uno tiene que como que tener siempre todo resuelto en la vida y que es como todo lineal, cuando en realidad la capacidad de reinventarse está presente siempre a lo largo de la vida, y en el paso de la adultez hacia la adultez mayor o ser persona mayor, que ahí uno puede debatir qué edad es o qué edad no es, no sé, da para largo, la posibilidad de reinventarse también en esa etapa y de no ponerle el peso de que uno tiene que tener a esa altura de la vida todo claro, porque todas las transiciones en la vida son difíciles. La primera vez que a ti te dicen señora y no señorita, como que uno queda así como, me habla a mí. Y lo mismo pasa cuando te empiezan a mirar y te dan el asiento cuando te salen más canas seguramente. Entonces es como naturalizar que a lo largo de la vida hay como desencuentros entre cómo uno se siente, cómo te ven, y que eso implica siempre hacerse preguntas y reinventarse. Y también como sociedad obviamente naturalizar eso. Ya, antes de cerrar, Jimena, una pregunta para ti. Nos preguntan qué papel tiene la emocionalidad positiva en las personas mayores y cómo podemos, como país, ayudar en este sentido. Bueno, lo que dijo Luisa, ¿no? La actitud es lo que hace la diferencia. Porque dentro del estudio, los 6 subsegmentos que mencionó Marco se dan en todos los segmentos etarios, género y nivel socioeconómico. Lo que hace la diferencia es la actitud. Ahora, ¿cómo se hace eso? Digámosle a Luisa que nos puede dar una cátedra. Exactamente, como psicóloga. Yo creo que yo no soy miedosa. Yo creo que ahí va. Creo que el miedo nos detiene para hacer un montón de cosas en la vida. Y creo que yo no soy miedosa. Y eso, yo soy muy creyente en Dios y creo que Dios me dio como un don en no ser miedosa. Porque nunca tengo miedo de que algo no me va a resultar. Sino que entro nomás y bueno, y si en el camino no resulta, uno se irá para un lado, pero lo intentó por lo menos. Entonces no tengo trancas con eso de esto no. Las cosas que a mí me gustan, yo voy a entrar. Oye, y por eso la pandemia a mí no me afectó tanto. También eso yo creo que fue la actitud que yo tuve. Sí, el estudio revela una especie de receta. Nosotros quisimos entender, bueno, cuáles son las variables que dan cuenta de una emocionalidad positiva o una emocionalidad negativa. Y la salud es la principal. O sea, llegar con buena salud a pasar los 60 te cambia todo. Y ya en segundas derivadas aparece la pareja o aparece el haber ahorrado suficiente o el participar de organizaciones. Pero la salud es el principal. ¿Y sabes qué? Esto no estamos hablando de las personas mayores, estamos hablando de todas las generaciones porque la salud es el resultado de decisiones que partieron el día que naciste. Bueno, obvio, de cuidado. Claro. Es cuanto antes a cuidarse. Es tiempo de cosecha. Sí, claro. Por supuesto. Se nos acabó el tiempo. Podríamos seguir eternamente en esta conversación porque muy entretenida y además es como a uno la complementa, es como llenadora, como de verdad uno termina como y escucharlo a todos ustedes en verdad sobre una etapa de la vida y que en general todos lo tenemos un poco como de respeto desde esta otra mirada. Es muy enriquecedor también. Así que muchas gracias por esta conversación sobre este concepto que queremos instalar de nueva longevidad. Un concepto, en lo personal, me encantó, como les dije, profundizar sobre todo con estos
increíbles panelistas que tuve el privilegio de entrevistar y conversar con ellos hoy en la mañana. Muchas gracias, Jimena Bogavir, muchas gracias, Luisa, por tu historia, porque me llenaste el alma, Macarena Rojas por todos tus conocimientos y Marco Silva también por este gran estudio que nos presentaste. Recordar también que este conversatorio, una nueva mirada hacia la longevidad, fue posible gracias a la alianza entre La Tercera, la ONG Ashoka Chile, Travesía 100 y el apoyo de Fundación MedLife. Gracias a ustedes que estuvieron ahí haciendo sus preguntas, a nuestra audiencia, que con su presencia a través de todos los dispositivos tecnológicos han seguido esta transmisión. Que tengan todos un excelente día, un mejor fin de semana. Recuerden que si quieren revisar, les dije ya, pero el estudio lo pueden hacer a través de la nota en Pulso también y en la página de www.travesía100con.cl posteriormente. Hasta la próxima. Un abrazo a ustedes también en la casa y ojalá que haya una próxima de esta conversación. Chao.